Continuamos con la agenda académica, con la sesión Innovación, oportunidades tecnológicas para combustibles fósiles en la transición energética, a cargo del doctor Alexander Harper, director para Latinoamérica de The Imaginatives, quien es inglés de nacimiento y educado en el Winchester College. Damas y caballeros, distinguidos delegados, aguanten, porque les voy a hablar en español. Pobre los traductores. Y un poco de acento argentino, bueno, no puedo hacer nada. El título de nuestra charla hoy es Opciones para la industria termoeléctrica en la transición energética. Nos ocuparemos de problemas para la ampliación del sector de energía térmica existente utilizando combustibles fósiles. 2, opciones disponibles para la transición a soluciones más limpias, eficientes y económicas. 3, cómo las nuevas opciones brindan diversificación hacia nuevos flujos de productos. 4, cómo los productos encajan en un futuro de energías renovables. Y 5, un nuevo desarrollo significativo en el almacenamiento de energía térmica que complementa esta transición. Muchas economías prometen más del 60% de energías renovables para el 2050. Pero las emisiones de carbono colombianas son bajas comparado con el presupuesto global general. Pero los futuros proyectos de capital se verán influenciados por las tendencias de los inversores globales. Así que la transición energética es inevitable. Los hidrocarburos y el carbón perderán relevancia y las energías renovables aumentarán. Las economías con energía hidroeléctrica significativa sufrirán intermitencia. Y la energía térmica deberá evolucionar y cooperar con las nuevas energías renovables. La energía hidroeléctrica es intensiva en capital y requiere un gran uso de la tierra y los recursos y largos tiempos de construcción. Y la dependencia de la energía hidroeléctrica es una estrategia débil cuando se consideran los 6 factores que se muestran aquí. Los problemas de tiempo, niveles de agua que son menos fiables, por ejemplo como el Brasil en el 91, la variabilidad estacional, megatormentas, ecosistemas y restricciones sociales. En comparación con la oportunidad, los desarrollos solares e eólicos en Colombia se encuentran en un nivel bajo. Tratar de desarrollarlos en áreas remotas con poblaciones indígenas pobres, sin conexión a un sistema de red adecuado, presenta desafíos considerables. Es probable que conduzcan a activos varados y productivos a menos que se integren en un plan de energías renovables a escala nacional. La escala de la generación de nuevas energías renovables se ve eclipsada por el sector hidroeléctrico existente. El primero no puede reemplazar al segundo en un plazo razonable. Esto deja a la industria térmica como sistema de respaldo para reducir el riesgo hidroeléctrico. Además de las consideraciones técnicas que abordaremos en breve, la producción anual de carbón de Cerrejón se ha reducido a la mitad y abastece predominantemente a los mercados de exportación. Las reservas de gas están asociadas a la explotación de petróleo, que utiliza la mitad para la recuperación mejorada. Y las reservas de gas de esquisto, shale gas, son extensas, pero en gran parte subdesarrolladas. Por lo tanto, la expansión de la industria de la energía térmica requerirá una consideración a largo plazo del suministro de combustibles fósiles que podría ser limitado. El uso continuo de combustibles fósiles
dependerá críticamente de las soluciones de tecnología limpia para generar una inversión internacional significativa. La industria térmica podría plantearse una evolución en la que se coopere con más activos renovables. La gasificación del carbón sigue siendo una opción para el uso a largo plazo de material carbonoso. Ahora, de las tecnologías avanzadas para la gasificación del carbón en la superficie, la gasificación presurizada de flujo arrastrado a alta temperatura proporciona flexibilidad de combustible para la generación eficiente de gas de síntesis de alta calidad. Aquí ven los 4 tipos que pusimos aquí, y bueno, lo de celeste es probablemente lo más rentable, the Entrained Flow Gasifier. El ciclo combinado de gasificación integrada proporciona un rendimiento general mejorado que las plantas de carbón pulverizado. Pero los costos de la planta y el costo nivelado de la electricidad son altos cuando vos incluyes las opciones de captura de carbón. Bueno, IGCC con captura de carbono requiere una integración y gestión de procesos complejos. Aunque hay varias variantes, el grado de complejidad del flujo del proceso sigue en términos generales el esquema que se muestra aquí. Hay que agregar más o menos el doble del proceso si vas a incluir captura de carbono. Aquí en blanco tenemos el proceso normal y aquí la parte rosada es donde tiene que agregar lo que necesitas hacer para el captura de carbono. Y agrega bastante costo y bastante complejidad. Perdón. Aquí tenemos la comparación del costo nivelado estimado de la electricidad. Las comparaciones de tecnologías de gasificación demuestran la prima que se paga en el costo de la electricidad con captura de carbono. Esto podría ser aún mayor con el transporte y almacenamiento del carbono. Y es probable que el precio a pagar por no incluir el CCS, la captura de carbón, sea una menor oportunidad de inversión, así como un desempeño ambiental deficiente. Ha habido compromisos importantes para plantas de carbón térmico, CCS y GCC, completas. Tales plantas tienen una alta complejidad, como ya estaba explicando, hasta 1,5 veces más costos, más del doble de los costos unitarios de producción en comparación con el gas, y tienen un costo de capital extremadamente alto. La captura de carbono duplica el costo de la electricidad, en efecto. En el caso de Mississippi, que vemos aquí, del planto Kempker en Mississippi, los costos de construcción fueron 3 veces más altos que lo presupuestado. Originalmente era 2,4 mil millones de dólares y terminaron en 6,4. Y con el tiempo, el carbón fue abandonado en favor del suministro de gas. La única conclusión que se puede sacar es que el carbón IGCC es una estrategia compleja, de alto costo y alto riesgo para la gasificación. Simplemente exportar reservas de carbón a economías que utilizan procesos térmicos tradicionales también es una estrategia de alto riesgo que afectará a cualquier economía exportadora cuando se considere plenamente la huella de carbono global. Entonces, si los procesos de combustión tradicionales y las sofisticadas técnicas de ciclo combinado de gasificación integrada son insostenibles, la pregunta es si existen o no
otros enfoques que puedan continuar utilizando combustibles fósiles como un paso hacia un futuro más renovable. Para una planta de nueva construcción, el craqueo por plasma es un candidato. Aunque existen diferentes técnicas, el craqueo de metano mediado por plasma promete ser un proceso eficiente y libre de emisiones para crear hidrógeno y negro de humo, carbon black en inglés. El llamado hidrógeno turquesa, turquoise hydrogen, puede ser una salida a escala. El negro de carbón es un producto de valor agregado que se puede usar globalmente en vehículos y otras industrias. Otros derivados del carbono de estado sólido son posibles para uso agrícola o para un secuestro más fácil y de bajo costo. Existen plantas a escala industrial que producen grandes volúmenes de hidrógeno turquesa con 7,5 veces menos energía que el hidrógeno verde, a partir de la electrólisis y sin uso de recursos escasos. El reformado tradicional de metano con vapor, con CCS, no puede competir en eficiencia o costo. Las nuevas generaciones de turbinas de hidrógeno, como la clase de turbina de gas General Electric 7HA convertida, hacen que los sistemas de pirólisis de plasma más H2T sean mecanismos de suministro de energía térmica eficientes, asequibles y limpios. Los reactores de plasma pueden generar corriente de hidrógeno turquesa a escala. También se pueden combinar con plantas de amoníaco para la conversión de hidrógeno para mercados de valor agregado como fertilizantes o para hacer práctica la venta de hidrógeno en otros lugares, incluidos los mercados de exportación en todo el mundo. La aparición de nuevas tecnologías de turbinas de hidrógeno o amoníaco directo hace que el suministro a larga distancia de productos derivados de plantas de pirólisis sea un mercado viable y diverso para los combustibles, para el transporte, la agricultura y la energía. La nueva construcción de tales capacidades puede satisfacer el suministro de carga base de energía térmica, el suministro intermitente de energía térmica pico para respaldar la energía hidroeléctrica y proporcionar una estrategia de diversificación para el suministro de productos de alto valor en periodos en los que hay una caída en el consumo de energía nacional. La tecnología de plasma también se puede diseñar para proporcionar flexibilidad para mezclar corrientes de materia prima, para mitigar los riesgos de suministro de gas natural. Hay variantes de energía de entrada que también se pueden considerar, incluido el craqueo de metano mediado por plasma impulsado por microondas, que tiene ciertas ventajas claras. Aquí se explica un poco lo que estoy diciendo aquí. El craqueo de metano mediado por plasma impulsado por microondas y cero carbono y sin requerimiento de agua. Por lo tanto, para las nuevas construcciones, las tecnologías de plasma superarán claramente la combustión de gas estándar con CCS. Continúa habiendo una oportunidad para el uso de la tecnología Fischer-Tropsch avanzada de alta temperatura para la conversión de carbón y gas a través de gas de síntesis en una variedad de combustibles sintéticos y materias primas químicas de alto valor. Las tecnologías de conversión patentadas de Sasol y Axelogy también pueden enfocarse en productos finales de relevancia directa para una economía del hidrógeno emergente, incluyendo Fischer-Tropsch
y tecnologías de liquefacción directa de carbón a través de amoníaco, que pueden ser parte de la futura industria térmica. La incorporación de la pirólisis de plasma en la flota de nueva construcción para la industria térmica permite una entrada importante en la economía del hidrógeno. Este es también un aspecto de un aumento en las industrias solares e eólicas de energías renovables una vez que se alcanza la escala. Esto significa que tanto para los mercados nacionales como para los extranjeros se puede tener más en cuenta la producción y el uso de hidrógeno en la industria y los sistemas de transporte pesado, así como la producción de energía térmica. También existe el potencial para desarrollar una industria centrada en la tecnología Fischer-Tropsch que también mejore la economía del hidrógeno, lo que podría ser buenas noticias para el carbono. La escala de una futura economía del hidrógeno, que actualmente se está planificando en las principales economías, es extremadamente grande. Si bien es probable que el mercado de hidrógeno azul, derivado de los hidrocarburos, domine durante algún tiempo, las previsiones indican que el potencial para el mercado de hidrógeno verde se estima en 11 billones de dólares en valor para 2050. 11 billones en español es 11 trillion dollars en inglés. Hay una serie de complejidades en los recursos, la capacidad del electrolizador, los activos renovables dedicados y la logística, que actualmente limitan el suministro y el uso a gran escala. No existe hoy en día suficientes electrolizadores en el mundo para satisfacer toda la demanda potencial que existe ya para la conversión del hidrógeno. Hay una serie de complejidades en los recursos, pero los mercados de demanda están creciendo rápidamente. Existe el mismo potencial para que turquoise hydrogen, hidrógeno turquesa, alcance escala y supere a blue hydrogen. Blue hydrogen es el hidrógeno tradicional que viene de hidrocarburos y también de las plantas nucleares, en economía y huella de carbono. En consecuencia, además del despliegue de procesos de plasma para uso doméstico de energía, este tipo de desarrollo también crea nuevas oportunidades de mercado para las industrias térmicas, en un momento en que la comunidad de inversión global está buscando soluciones aceleradas y a gran escala. Voy a mencionar que ya hay desarrollos en América Latina para crear una oportunidad de economía del hidrógeno. En particular, nuestros amigos en la empresa New Balance Energy, que ha establecido una plataforma comercial para mejorar la inversión y reducir el riesgo de adopción en el mercado de hidrógeno y derivados generados en Latinoamérica, como el amoníaco, emparejando la oferta con la demanda en algunos de los mercados más grandes como los de Asia, sudeste de Asia. Y para cualquier persona interesada en conocer más sobre esto, sugerimos contactar a nuestro amigo Armando Brown, cuyo email está aquí abajo. La industria de la energía térmica está en el corazón de la economía del calor. De hecho, en muchas economías, especialmente en el hemisferio norte, el calor directo puede representar más de la mitad de la combinación energética total, con la electricidad en menos del 20%. Con el cambio climático, la calefacción y refrigeración directas serán aún más importantes. Y a medida que avancemos hasta que más del 60% de la combinación energética de cualquier país
sea de alguna forma de energías renovables, especialmente tipos no gestionables como la solar y la eólica, el almacenamiento de energía será aún más importante. Con esto en mente, Imaginatives creó una nueva empresa el año pasado expresamente para brindar una oportunidad en el almacenamiento a gran escala. Se llama la bóveda de calor, o en inglés, the heat vault. La mayoría de los planes para el almacenamiento de energía de las industrias eléctricas se refieren a la tecnología para el almacenamiento de electricidad en alguna forma de tecnología de baterías. Todos estos son dispositivos relativamente a corto plazo, de pequeña escala y llenos de complejidad y de costo. La energía hidroeléctrica puede funcionar, pero con baja densidad de potencia, costos de capital muy altos y solo en las ubicaciones remotas en las que existen. Como vector alternativo a la electricidad, el hidrógeno puede funcionar, pero con las complejidades ya mencionadas y a una escala limitada. HeatVault se ocupa del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos como calor que se puede retener durante cualquier periodo de hasta décadas. Aquí tenemos en el plan la diferencia de las baterías, los diferentes tipos de forma de almacenar hidrógeno. Y que se ve la gran ventaja que tiene HeatVault, que en términos de tiempo que lo puede guardar y la cantidad de megawatts que puede almacenar, tiene claras ventajas sobre lo que existe hasta el día de hoy. El calor, la electricidad y el hidrógeno son todos intercambiables. HeatVault reconoce esta intercambiabilidad. Se construye como una arquitectura de pozos subterráneos profundos, en los que se almacena energía en forma de calor, aprovechando el conocimiento del comportamiento térmico de las rocas naturales. Funciona mediante el uso de entradas de energía del calor residual y la electricidad residual o fuera de las horas pico para crear el almacén de energía que luego se puede retirar en forma de calor o junto con activos de energía para electricidad o activos para generar hidrógeno, según sea necesario. Aquí creo que esto se explica. Si han tenido tiempo de leerlo, repite más o menos todo lo que acabo de decirles. Bueno, aquí hay una versión de dibujos animados del HeatVault. Bajo tierra, a través de la arquitectura del pozo, el volumen de roca puede recibir electricidad de cualquier sistema de red, centrándose especialmente en la energía de bajo costo y en las energías renovables fuera de las horas pico. Aquí ves en la parte de arriba la electricidad que viene de solar, de eólico, por ejemplo, y también del exceso de calor de los procesos geotermales y de las industrias. También puede recibir calor residual de la industria o de pozos geotérmicos más profundos. Puede gestionar simultáneamente la entrada de energía y la salida de energía cuando sea necesario. HeatVault puede retener el calor durante días, semanas, meses, años o incluso décadas. Y luego intercambiar energía como salida cuando sea necesario o cuando sea económicamente más beneficioso. HeatVault está recibiendo calor, energía en los momentos cuando cuesta muy poco y lo está vendiendo o exportando en momentos cuando la demanda es muy alta y el precio es otro.
O sea, es un negocio que debería ser súper rentable. El calor residual de entrada puede ser bajo, como de 30 hasta 90 grados centígrados. Pero que se puede utilizar, por ejemplo, para la calefacción y para energía directa. Pero a la salida puede aumentar hasta 200, a 600, hasta 1000 grados centígrados para otras aplicaciones. Creo que esto explica bastante bien lo que acabo de leer. Las industrias dominantes que se beneficiarán del almacenamiento de heat volt están representadas aquí. Y los beneficios derivados del uso de heat volt se enumeran a continuación. Me voy a dejar un poco con esta cosa en la pantalla. Aunque no hay tiempo para explicar todo este proceso en detalle, un análisis inicial indica que Colombia tiene extensos terrenos de roca natural dentro de los cuales se podría construir fácilmente la heat volt. Aquí las partes que están en violeta y rojos son las partes donde se podría hacer. Y como se ve, en Colombia hay bastantes lugares donde lo podrían hacer. A escala nacional, estimamos que el consumo total anual de energía para Colombia, el consumo total anual de energía para Colombia podría almacenarse en tan solo 6 bóvedas de calor, ocupando muy poco espacio subterráneo. Y el costo probable de una red, a los precios de hoy, de una red nacional de este tipo, sería de unos $3.000 millones, que no es gran cosa. Los beneficios serían que aliviaría por completo cualquier intermitencia en el sistema de suministro de energía, evitaría cualquier necesidad de restricción de energías renovables y, por lo tanto, aceleraría la adopción de energías renovables. También proporcionaría estabilidad técnica y económica para el suministro de energía y proporcionaría una dimensión completamente diferente para la industria de la energía térmica. Las conclusiones que sacaríamos son, por lo tanto, las siguientes. Los sectores de energía térmica y renovables requieren expansión y cooperación. Se necesita mayor capacidad en sistemas de energía limpia. IGCC, CCS, la gasificación del carbón, será poco competitiva y indeseable. Las tecnologías de plasma superarán a la combustión de gas con CCS. El hidrógeno turquesa tiene un papel. El almacenamiento de calor es vital en muchas industrias y podría vincular la energía térmica con las energías renovables, eliminando el riesgo de problemas de suministro. Bueno, aquí hay una caricatura simple de la posible evolución de las industrias energéticas en Colombia. El número 1 muestra un cuadro sencillo en que la hidroeléctrica domina y la térmica tradicional ronda el 30%. El número 2 muestra el surgimiento de la energía solar e eólica, parte de la cual está dedicada a la nueva generación de hidrógeno para la industria térmica. Y muestra la industria térmica existente de forma ampliada en proceso de descarbonización. Y muestra la perspectiva del almacenamiento de energía a gran escala que apoya a todos los subsectores energéticos. El número 3 muestra la imagen como podría ser alrededor de 2040. En este escenario, la térmica tradicional se reduce en porcentaje de la combinación energética general, pero aún se encuentra en un mercado ampliado. Hidrógenos y derivados amplia las nuevas industrias térmicas al 50% del mix energético. La capacidad de hidrógeno se puede enfocar en áreas de crecimiento, grupos industriales, centros de transporte u otras partes dedicadas a la economía.
Puede tener su propia infraestructura o ser completamente distributiva con sus propias capacidades logísticas. Diversificación en el suministro del hidrógeno a los mercados domésticos y de exportación. En este caso, la dependencia de hidro se reduce al 25%, la solar y la eólica se expanden al 25%. El almacenamiento de energía se amplia para satisfacer la nueva demanda que ya nos han dicho que va a ocurrir. Y este escenario tiene nuevas industrias térmicas, como la mitad del mercado, y nuevas renovables, como la mitad del mercado. Todo ello supone el crecimiento económico sostenible como estrategia nacional. Bueno, me queda un poco de tiempo, no mucho. Yo sé que en Colombia el carbón es un tema muy importante y todas las charlas que escuchamos hoy en día en el mundo es anticarbón, que es un poco ridículo porque la gente está comprando carbón como nunca con el tema de Rusia y Ucrania, pero por un lado dicen que el carbón no, por otro lado compran carbón. Esta situación no va a seguir para siempre, pero un país como Colombia tiene que pensar en qué hacer con el carbón. Yo vengo de un país, yo soy inglés, bueno, la verdad que soy medio escocés y medio ser humano, pero vengo de ahí. Y nosotros vivimos 400 años del carbón. Y la sede de nuestra empresa Imagine está justo en Newcastle, en Inglaterra, que es el capital del carbón y era el capital desde el siglo XVII, XVIII. Y ha sido muy penible, muy doloroso cerrar comunidades que vivían del carbón, familias enteras desde generaciones vivían del carbón, cerrarlos para reducir el uso del carbón, que lo están haciendo en Inglaterra. Y es un tema muy difícil, políticamente muy complicado. O sea, las tecnologías que existen hoy no existían en esa época, la época de Margaret Thatcher y la gente que la seguían. Hoy existen tecnologías. No hay que ocultar. El carbón, por ejemplo, puede ser el base para hacer el hidrógeno. Todo el mundo quiere hidrógeno. El hidrógeno, puede sacar hidrógeno del carbón, agregando bastante complejidad y bastante costo a todo el proceso, pero se puede hacer. Y si queremos seguir con el carbón, podemos hacerlo. Va a costar más comparado con otras tecnologías, pero eso será una decisión política. Se puede hacer, se podrá hacer, o sea, hay un futuro para el carbón, pero va a costar un poco más. Es todo lo que les quiero decir. Les agradezco mucho su amable atención y creo que con eso he terminado. Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Carlos Cante, presidente ejecutivo en Fenalcarbón, economista con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Un saludo para todos, gracias Andec por la invitación. Conste que lo de profundo conocedor no lo escribí yo. Ahí nosotros nos pusimos a pensar, cuando me pidieron que hiciera unos comentarios a la intervención de Alex Harper, cuando miramos su presentación en un principio dijimos, pero uno qué tiene que decir frente a esta gran cantidad de exposición técnica de 40 años de experiencia, pues que nos están mostrando acá. Y dijimos, pues partamos de lo básico. Hay un libro que nos encanta en Fenalcarbón, que lo hemos leído todos, que se llama Falsa Alarma, de John Lomborg, que es un activista durante más de 30 años de Greenpeace, que se convirtió después de 30 años de estar en Greenpeace, y hoy habla precisamente de los riesgos de la falsa alarma, de la crisis y la catástrofe climática que se están dando en todas las discusiones a nivel global. Y precisamente pone una historia de todas las que relata en su libro, que tiene que ver con que en el siglo XVIII el mundo, y fundamentalmente Estados Unidos, se iluminaba con aceite de ballena. Y eran más de 70.000 empleos los que proporcionaba la industria de la caza y el asesinato de ballenas, que hoy sería, por supuesto, impensable en estos tiempos modernos. Y muchos en el mundo vivían de esta actividad, era como la quinta actividad económica generadora de empleo de Estados Unidos en el siglo XVIII, pero poco a poco esa iluminación con
el aceite de ballena se fue reemplazando por querosene destilado de petróleo, y luego, pues por supuesto, llegó la electricidad. Y en su momento no se extinguieron las ballenas, en su momento no se acabó el querosene, y hoy estamos entrando precisamente a la discusión de si el activismo en contra del asesinato de las ballenas pudo haber acabado precisamente con esa forma de iluminación, o el activismo en contra de la explotación del petróleo pudo haber acabado o reemplazado precisamente esa fuente de iluminación. No, fue precisamente la tecnología. Y la tecnología es la que nos permite a nosotros hoy garantizar con innovaciones todas las soluciones para mejorar nuestra vida. Y por eso lo que nos está mostrando esta presentación es que el mundo está desarrollando tecnologías para hacer viables ambientalmente las fuentes fósiles en una matriz energética. Todo esto que estamos viendo, de una u otra manera, a pesar de que la exposición, sobre todo en lo que tiene que ver con carbón, tanto del viceministro, yo a veces digo, en el ministerio tomaron una decisión de hacer control search, luego control delete de la palabra carbón en todos los documentos oficiales, y uno encuentra que cuando habla que única y exclusivamente el combustible de respaldo que existe o debe existir en la transición energética en Colombia es el gas, pues desconoce realmente la realidad del país con unas fuentes de recursos de 16.000 millones de toneladas en carbón, 8.000 millones de toneladas de carbón en el interior del país, que por supuesto nos podrían garantizar, y recojo un poco las palabras de Alex al final, y es algo tenemos que hacer con el carbón, nuestra situación es totalmente distinta. Y por eso, sobre todo cuando estamos hablando mucho de las renovables, cuando estamos diciendo hay que avanzar en el mejoramiento de nuestras fuentes de generación energética hacia las renovables, hacia la carbononeutralidad, hacia la descarbonización, pues uno se pregunta si realmente todos sabemos de lo que estamos hablando, si todos los colombianos sabemos de lo que estamos hablando. Hace poco la Cámara de Comercio de Bogotá, que reúne las empresas que, muchas de las que están aquí representadas, tiene el 30% del PIB nacional, hizo una encuesta entre 1.530 y algo de CEOs de las compañías afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá, y les preguntó que si sabían qué era descarbonización. El 80% manifestó no saber. Pero manifestó no saber es fundamentalmente porque han entendido que descarbonización es acabar con el carbón, y no acabar con el carbón, no. El problema que nosotros tenemos en español, cuando hablamos así de rápido, no existe en el inglés. Luego, en Colombia hemos caído en esa retórica de que lo que se tiene que acabar es el carbón, cuando nuestra situación es totalmente diferente, cuando estamos queriendo avanzar y estamos todavía en algunas presentaciones anteriores, inclusive la que se hizo ahora, dependiendo de muchas situaciones para que las energías renovables puedan entrar al sistema, se puedan incorporar y puedan realmente garantizar un suministro dentro de la red energética nacional, pues tenemos que pensar en la intermitencia. Y precisamente para manejar esa intermitencia, pues tenemos que garantizar la confiabilidad, y hace parte de la discusión y la alianza que nosotros hemos establecido con ANDEC para discutir esta situación. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar en el país con una matriz como quiera? 70% hidro, 20% renovables y seguramente 20% lo que sea, sin casarnos si es carbón o sin casarnos si es gas. ¿Cómo vamos a manejar precisamente esa confiabilidad? Y retomo ahí un comentario que hizo precisamente el viceministro esta mañana y dijo, sí, la confiabilidad puede ser costosa, pero es más costosa, digo yo, seguramente la intermitencia. Luego, hay que garantizar esa confiabilidad. ¿Y cuáles son las fuentes que nosotros tenemos a mano para garantizar esa confiabilidad? Es que nuestra situación no es la misma situación que Alemania. Es que Alemania no dejó de consumir carbón que consumió durante los últimos 200 años, simple y llanamente porque tuviera una conciencia ambientalista. No. Hace 2 semanas estábamos reunidos con todos los representantes diplomáticos vía Zoom en Europa.
Y todos nos estaban diciendo, ¿qué hacemos? Necesitamos carbón, urgente. Pero señores, si Europa hace 10, 15 años dejó de demandarnos carbón, es más, dijo que el carbón de Colombia era un carbón de sangre y prácticamente nos cerraron los puertos. Hubo una gran persecución de ONGs financiadas por los estados ONGs en Europa, por Rusia, que atacó el carbón colombiano. Y nuestros destinos cambiaron. En el 2008 nosotros exportábamos 60 millones de toneladas, de las cuales el 50% iba para Europa. Hoy producimos cerca de 60 millones de toneladas, pero ya solo el 10% va para Europa. Y es Eurasia, porque es Turquía. Luego, ¿me estás pidiendo que te suministre carbón por la crisis que tienes en este momento? No, el problema no es la crisis, realmente es que el problema de la intermitencia, porque es que nos fuimos muy rápido con este tema. Bueno, ok, la única forma que Colombia puede llegar a garantizar una ampliación de sus operaciones de carbón es que desde Europa, que han sido los líderes de este discurso, generen una nueva posición acerca del carbón que nos garantice a nosotros financiamiento internacional para poder ampliar las operaciones. Ah, no, we don't talk about Bruno. O sea, necesitamos el carbón, mándenlo, pero por favor no digan que lo están mandando. Luego, ¿vamos a caer en esa retórica? Sabiendo que tenemos una gran cantidad, una excelente fuente de recursos, y por el otro lado Alemania lo que consumía era antracita, era lignito, yo siempre me confundo, era lignito, perdón, nosotros tenemos antracita, era lignito, o sea, 9.000 BTUs contra 12.400 BTUs, ¿quiere? Los carbones de Boyacá, los carbones del Cesar, con un alto nivel de humedad, más del 20%, pues por supuesto que su nivel de contaminación era altísimo y inclusive cambiando la tecnología, luego no nos podemos comparar con Alemania, porque ese retiro abrupto de los fósiles sin fuentes confiables nos traerá complicaciones bastante grandes en nuestra matriz y en general en nuestra economía. Y aquí es donde entramos a ver, ¿y qué hay en la regulación? Ah, no, es que nosotros sacamos una ley de transición energética. Sí, pero esa ley de transición energética limita la transición a todos los atributos en la fuente de generación y no se está orientando a la reducción del verdadero problema, que son las emisiones. El problema no es la fuente, el problema no es el carbón, el problema no es el gas, el problema son las emisiones en el momento en que nosotros generamos el proceso de combustión. Y pues para eso está la tecnología. ¿Por qué las señales de política pública no están dirigidas hacia la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitan a nosotros precisamente utilizar nuestros recursos y garantizar seguridad y soberanía energética? Ahí es donde creemos que hace falta un ejercicio de sensatez en el desarrollo de la política pública. Nosotros no somos Alemania y precisamente cuando usted habla de la generación con carbón, la pregunta es si nosotros hoy, quienes tienen plantas de generación a carbón, pueden pensar en esto, en tecnologías críticas, supercrítica, ultracrítica, avanzada, que ha sido parte de la discusión que hemos dado con ANDEC acerca de los desarrollos tecnológicos. ¿Podemos nosotros realmente ir hacia este nivel, ir hacia captura y almacenamiento de carbono en la generación con carbón? Es costoso, seguramente, y nos dijo hace un momentico Alex, dijo, es mucho más costoso, es casi el doble, pero tenemos la fuente, tenemos la posibilidad y hay una garantía precisamente de cubrir con confiabilidad esa intermitencia de las fuentes renovables. Cuando hablamos precisamente de captura, almacenamiento y uso del carbono, pues hay escepticismo porque nosotros mismos hemos tratado de buscar las tecnologías a nivel global y decimos, venga, ¿quién la está utilizando? ¿Qué país lo está haciendo? ¿De qué forma lo están haciendo? ¿Cuáles son los costos específicos? Y todavía hacen falta claridades. Y si hacen falta claridades y usted encuentra en la legislación que hay condiciones inequitativas frente a impulsar las renovables o impulsar captura y almacenamiento y uso de carbono, pues ¿quién va a invertir? ¿Quién va a hacer esa transformación tecnológica sabiendo
que tenemos que pensar en seguridad y soberanía energética, pues nos falta regulación precisamente para estimularla. Luego, el principal problema de los gases de efecto invernadero no es única y exclusivamente el CO2. De hecho, todo el mundo está hablando del CO2, pero muy pocos en el mundo están hablando del metano. Y nosotros sí tenemos una responsabilidad dentro del sector carbón con las emisiones de metano. Pero ¿qué hicimos en Colombia? Avanzamos en la reglamentación. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio que fueron grandes discusiones acerca del gas metano asociado a carbón y la confluencia entre títulos mineros y áreas otorgadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que se fue resolviendo poco a poco, pero que llegamos a un punto en el cual resulta que somos no convencionales. Y por ser no convencionales, a pesar de que son técnicas totalmente distintas a las del fracturamiento hidráulico, el Consejo de Estado nos ordenó cerrar este tipo de operaciones. Estamos parados. Entonces, ese gas metano que se podría estar aprovechando en el país, que el plan geológico colombiano que está haciendo el Servicio Geológico Colombiano está avanzando hacia el reconocimiento de esas posibilidades del aprovechamiento del gas metano, pues está ahí reconocido como una fuente no convencional y tiene las limitaciones que hemos enfrentado quienes conocemos el tema también del fracturamiento hidráulico y por tanto, a pesar de que se ha avanzado en esa reglamentación, pues falta todavía una reglamentación para emisiones fugitivas de minería, fundamentalmente lo que tiene que ver con las emisiones de metano de la minería subterránea de carbón. Ahora sí, Alemania es un gran ejemplo. Hoy todas las operaciones mineras de minería subterránea de carbón que se explotaron durante 200 y 200, 300 años tienen, digamos, unas tecnologías que permiten que esas operaciones ya cerrados los frentes de trabajo sigan o van a seguir emanando durante mucho tiempo metano y está siendo utilizado para la producción, para la generación de energía. Pero mientras que no exista esa reglamentación, no va a haber un incentivo para desarrollar las inversiones. Luego, yo no me puedo ir de acá, y tengo 6 minutos, sin hablar del problema del abastecimiento nacional. Nosotros, al manejar un commodity como el carbón también, pues somos presa de la globalización. Y nos ha pasado algo muy curioso, y aquí están sentados quienes son los generadores térmicos a carbón. Y no me dejarán mentir que hace un año nos estaban peleando los pequeños mineros que están representados a través de nuestras federaciones departamentales, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, y amenazaron con irse. Nos retiramos porque Fenalcarbón, Fedecundi, Fedecarboy no representa los intereses de los pequeños mineros. ¿Por qué? No, porque es que los señores consumidores nos pagan lo que quieran. Ellos son los fijadores de precio y realmente es que los costos de producción de la minería subterránea de carbón, que es fundamentalmente la que abastece a la industria en el país, a la generación térmica, a las cementeras, las ladrilleras, a los industriales que utilizan dentro de su proceso productivo el carbón, proviene fundamentalmente de la pequeña minería. Nosotros tenemos 1.200, 1.120 títulos de carbón, 6.000 operaciones de carbón, el 97% es pequeña minería, un 2% es mediana minería que está fundamentalmente en el departamento de Córdoba, que son carbones subbituminosos, que hoy están sirviendo como un balanceador para garantizar el consumo nacional. ¿Por qué? Pues porque hace un año estaban peleando los pequeños mineros diciendo no nos pagan. El costo en términos de eficiencia en seguridad minera, es decir, para poder cumplir con todo lo que significa la reglamentación del 1886, la tonelada de carbón, con los costos que han subido, nos está costando 220, 240, dicen ellos, 240.000 y me están pagando contratos a 160, 180.000 pesos. Y yo les dije, sorry, esos son temas comerciales, son temas de mercado, no son temas gremiales, yo no me puedo meter, pero los ayudo para que se sienten en la misma mesa. Polo, vino la crisis, vino el incremento de la demanda de Europa, mucho antes de que Rusia invadiera Ucrania, y empieza esa demanda a crecer de carbones por todo el mundo. Y la India pidiendo barcos.
y absolutamente todos desesperados por carbón, a pesar de que we don't talk about Bruno, todos pidiendo carbón, y los precios pues se incrementaron de una forma que no nos alcanzamos a dar cuenta en el mercado nacional lo que iba a pasar, y los comercializadores internacionales empezaron a recoger los carbones de la pequeña minería y a montarlos en un barco y a llevárselos al exterior. Luego me llaman los industriales, ¿qué vamos a hacer? No hay carbón para el consumo nacional. Ese es un problema de mercado, son temas comerciales, ese no es un tema gremial. Pero el llamado que sí vale la pena que hagamos acá es precisamente a la construcción de un sistema eficiente de proveeduría de carbón hacia futuro, que lo podamos construir entre todos los actores, que lo podamos construir entre los pequeños mineros, que son básicamente los principales abastecedores, y los consumidores, con una serie de garantías. Esto, que no quiero profundizar mucho en esto, fue un ejercicio que hicimos con la Bolsa Nacional Agropecuaria, por ahí está, con la Bolsa Mercantil, y por ahí está Andrés Pesca, que nos ayudó con esto, y es preguntando desde la perspectiva de los productores y desde la perspectiva de los consumidores, cómo debería ser un mercado eficiente en el abastecimiento nacional de carbón. Y es precisamente ese el punto que tenemos que resolver. Yo no tengo la solución hoy, y como gremio lo que hemos tratado de hacer nosotros es garantizar unir puntas. Es decir, yo le ayudo a mis amigos los térmicos, le ayudo a mis amigos los cementeros, a los señores ladrilleros, a buscar garantía de contratación de largo plazo, que seguramente algunos actores en el mercado no lo hicieron, porque pensaron que para ellos era mucho más eficiente en términos de precio manejar 250 proveedores que me entreguen 100 toneladas cada uno y no tener una garantía de abastecimiento de largo plazo con proveedores mucho más eficientes, mucho más grandes y mucho más confiables, y pues les pasó lo que les está pasando en este momento. No hay una solución tampoco fácil a la vista, a pesar de que los mercados se han empezado a equilibrar, hemos empezado a garantizar en ciertos sentidos un ejercicio en donde el productor dice, ok, pensemos en unas condiciones distintas, yo estoy vendiendo hoy carbón a 500.000 pesos tonelada, tú pretendías seguir pagando a 300.000, pues la verdad para mí el costo de oportunidad es mucho mejor estarlo exportando, pero yo estoy pensando en ti como un mercado de largo plazo, cambiemos las condiciones y pensemos en contratos de largo plazo que me permitan a mí además como pequeño minero garantizar eficiencia en la producción, mejorar mi actividad minera, mejorar en términos de seguridad minera, mejorar en términos técnicos, que efectivamente eso garantice que esas explotaciones de pequeña minería vayan creciendo al ritmo de la demanda y permitan un abastecimiento nacional como el que hoy nos estamos dando cuenta. Es que aquí nadie hacía las cuentas de lo que era el abastecimiento nacional. Son 8 millones de toneladas de carbón térmico que estamos consumiendo, 5 o 6 millones de toneladas en la generación eléctrica y 2 o 3 millones de toneladas anuales en el sector industrial. Entonces ahí hay un importante llamado para que nos sentemos como nos estamos sentando entre todos los actores a generar un mercado eficiente de abastecimiento nacional de carbón, porque el carbón se va a seguir demandando por mucho rato y para eso está el avance de las tecnologías. Muchísimas gracias.